Les habla el doctor Ricardo Contreras. Vamos a hablar de los estados del arte. La ciencia es construida por distintos campos y la diferencia de la ciencia pues es que se construye el conocimiento y eso es importante señalarlo. El conocimiento se adscribe a un campo determinado y delimitado por un grupo de saberes y también principalmente por el objeto de estudio. Entonces, ¿cuántos objetos de estudio? Hay bastantes. ¿Cuántas cosas hay en el universo? Se pueden estudiar desde una ciencia o de una disciplina. Como ciencia disciplina, un área de saber está enfocada en cada uno de los campos y en cada uno de los objetos de estudio. El conocimiento se construye a partir de varias cuestiones. De la investigación fundamentalmente, es un producto que se da de la indagación, de la praxis que hay con referencia a los objetos de estudio, sus acercamientos, de las teorías que hay con referencia al objeto de estudio, a los métodos y las técnicas de investigación. Bertolot, este sociólogo, ha problematizado sobre las construcciones científicas y sobre eso nos va a hablar. Él va a decir lo siguiente: una disciplina se construye, es algo más que una historia compleja de simple desarrollo de ideas y de teorías. Cierto, una disciplina está conformada por ideas y teorías, pero además implica técnicas y métodos de investigación. Entonces, cada teoría tiene una manera de abordaje a la realidad a través de las técnicas y de los métodos de investigación y formas de construcción del objeto de estudio, lugares de aprendizaje, de transmisión y de ejercicio, o sea, las escuelas, las universidades, los individuos asociados en redes de trabajo, de intercambio y de evaluación. Esto es lo que nos dice Bertolot con referencia a las disciplinas. Y esto es muy importante. Entonces, la disciplina está constituida por historia, teorías, ideas, técnicas y métodos de investigación, formas de construcción del objeto de estudio, lugares de aprendizaje, transmisión y el ejercicio de individuos asociados en redes de trabajo, o sea, de investigadores, sus intercambios y la evaluación en sus comunidades científicas. Bueno, esto es lo que dice Bertolot. Luego, la construcción científica de un campo disciplinario requiere distintos procesos o de múltiples procesos. Y no lo olvidemos que pertenece a una división social de trabajo del conocimiento. Implica la formación de cuadros profesionistas o especialistas de saber o de ese conocimiento en el dominio de ciertos saberes pertinentes en teorías, métodos y técnicas. Ya no son los viejos sabios que sabían de todo y filósofos, no. Se acotan los saberes a prácticas, a experiencias que se van uniendo con cosas muy específicas de su historia del campo. Y se instituye el conocimiento en su formalización, ¿no? En el momento en que se instituye, en el momento en que se formaliza el conocimiento. Y también pues, en las prácticas y valoraciones institucionales de su cultura de la investigación de campo. También de la calidad de sus productos académicos. Bueno, las investigaciones que se realizan en las preocupaciones colectivas sobre el campo y esa realidad social, en las experiencias de construcción de conocimiento, en los eventos en que están orientados a estos fines, ¿sí? Donde se van manifestando los conocimientos a través de los foros, los congresos, los coloquios, principalmente, ¿no? Así como los ambientes que propician la investigación, la discusión, los espacios abiertos, el compromiso y la responsabilidad
que es objetiva en estas tareas y que se institucionaliza en el capital simbólico de cada una de estas universidades o grupos de estudio. Sí, y en el aprendizaje colectivo. Bueno, estos son las atmósferas, que propiamente se llaman nosferas, generadas por la información que circula y se produce. Bueno, esto es en cuanto a un campo determinado, ya platicamos cómo se va constituyendo. David Christian viene a platicar un poco más sobre los campos disciplinarios y que son los mapas mentales, como parte de estos esquemas mentales que vamos construyendo y que nos van platicando de esta diversidad del mundo, ¿no? De las matemáticas, la geología que estudia la Tierra, la astronomía que estudia los astros, los planetas, el Sol, los cuerpos celestes, la química que vemos de qué están hechos las cosas, la filosofía que habla de la trascendentalidad, el ser y otra serie de preguntas genéricas que se va haciendo, la biología que estudia la vida, las distintas formas de vida, la antropología que estudia los grupos sociales y las culturas, la lingüística que analiza las formas y los distintos lenguajes, la paleontología que estudia los distintos animales ya no viven y que principalmente nos basamos en las evidencias para poderlos estudiar, la geografía, la música, y la música es un mundo que también ha estado en subdisciplinas, la historia, la física y el derecho. Y cada uno de estos campos disciplinarios y los distintos mapas, como los llama David Christian, también tienen su propia historia. Y de esto vamos a hablar, ¿no? Bueno, vamos a hablar del estado del arte y del balance de las distintas teorías en su momento. Mucho tiempo se ha hablado como si el estado del arte es una especie de almacén donde las distintas teorías de un campo ahí están, y sí, efectivamente ahí están. O es un inventario en un momento determinado para decir, pues hasta ahorita qué tanto sabemos sobre las cosas, y entonces en un estado del arte se hace un balance para tratar de decir qué es lo que sabemos, hasta dónde lo sabemos y con qué planteamiento se sabe. Bueno, como ejemplo de las distintas teorías, y sobre todo en las ciencias sociales, es donde en las ciencias sociales y en las humanidades es donde más se va a dar, no hay una teoría, hay un grupo de planteamientos donde se van formulando ciertas paradigmas como formas de representación o de explicación de las cosas, ¿no? En el caso de la administración está la teoría científica clásica, por parte de Fayol la teoría científica por Henry Ford, la teoría humanística relacionado de las relaciones humanas de Elton Mayo, las teorías del comportamiento, las teorías X y Y, la teoría clásica, la teoría estructuralista, la teoría burocrática, retomada de Max Weber, la teoría de los sistemas de Barfield, la teoría de las matemáticas y la teoría de la contingencia. Bueno, pues todas estas efectivamente son distintas teorías que se dan en el plano de la administración. Por otro lado, como corrientes psicológicas, pues está el psicoanálisis, el conductismo, la teoría gestal, el humanismo de Carl Rogers, el enfoque sistémico de Paul Watzkin, de Erickson, de Bateson, de Gregory Bateson, entre otros. Y cada uno pues tiene postulados, tiene principios prácticos y sus críticas. Entonces no es solamente las teorías son las mismas de acuerdo a cada disciplina o cada área de conocimiento, cada campo. En cuanto a la educación, pues tenemos varias propuestas de las teorías y saberes educativos, que está John Dewey,
Juan Jacobo Rousseau, está María Montessori, Alicia Reyes, este, claro, el maestro Paulo Freire, Jean Piaget, entre otros. Entonces, también hay contribuciones que se van dando. Sin embargo, no es una historia fragmentada, no es una historia aislada. En caso de la antropología social, están las corrientes evolucionistas, donde está Taylor, Morgan, Fraser. Está el difusionismo, donde está Grabner, Smith, Rivers, Paul Rivers. Está el funcionalismo, está Malinowski y Ruskin Brown. Está el estructuralismo de Levi-Strauss, Douglas, Turner, Dumont. Está el dinamismo de Leach, Gluckman. Está el neoevolucionismo de White, Stuart y de Child. Y está el ecologicismo cultural de Fren y de Salis y de Harris. Bueno, aunque el ecologicismo cultural tiene algo, por ejemplo, en el caso de Harris, de marxismo también, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que algunos autores, yo sé que no están faltan todas las corrientes simbólicas de la antropología y sobre todo la cultura, y pues está este planteamiento. Bueno, déjenme decirles que la teoría no es un espacio donde las cosas se presenten y se mantengan inertes, no, es un espacio de lucha, de planteamientos y que tiene que ver que es construido por las aportaciones teóricas, los métodos, las técnicas, las críticas, las ausencias, lo que no dice la teoría o lo que dice o las omisiones sobre lo que dice, pero también es un lugar de nuevos descubrimientos, de otros elementos, de nuevas teorías, de nuevos métodos, de nuevas técnicas. Y con esto hay que verlo más en esta idea como un campo de batalla o un campo más dinámico, pero donde las teorías no son yuxtapuestas solamente, sino se confrontan, se dicen, se denuncian unas a otras los planteamientos que están implícitos y los explícitos. Bueno, pues cada una del campo científico tiene su historia y de eso voy a platicar, ¿no? Por un lado, pues hay distintas posturas ante los problemas. Cada investigador que llega y que hace una contribución que es importante, y es importante que veamos las teorías en términos de contribuciones, es decir, qué aportan, qué nos dicen sobre las cosas, qué plantean, cómo lo formulan. Entonces están los paradigmas, que son estos esquemas de razonamiento que se han sido útiles y que nos permiten interpretar o explicar las cosas. Y también, bueno, pues en un campo científico no son todos los mismos, sobre todo en ciencias sociales y en humanidades, no son los mismos, hay distintos planteamientos, hay énfasis, hay enfoques, hay distintos postulados en cada una de estas teorías. Y algo que es importante es que hay puntos de continuidad a nivel analítico entre las distintas teorías, hay puntos de convergencia, hay puntos de complementariedad, pero también hay puntos de agotamiento, hay puntos de distancia, puntos de conflicto entre las teorías y puntos de antagonismo, y también de puntos de ruptura y replanteamiento. Y en este cuadro donde está Michel Foucault, Sartre, Nietzsche, Sócrates, Newton y otras personas, o Descartes, pues es importante que vayamos de Derrida, vayamos viendo cuáles son los planteamientos y las posturas ante los distintos problemas. Bueno, ¿por qué es importante que alguien conozca la historia, bueno, que conozca bien el campo del saber y que entienda muy bien qué es un estado del arte? Bueno, ya dijimos que son las posturas distintas ante los problemas y que es necesario que estemos conscientes de los distintos planteamientos que se dan en este campo, eh, y que
no se casa uno por ignorancia con una capilla o con una corriente teórica y se adscribe de manera dogmática. Es importante que en las áreas de saber, en las áreas de conocimiento, se vaya constituyendo y se vaya dominando los planteamientos que van formulando y también se sepa los límites de esos formulamientos, ¿no? Que es el enfoque paradigmático. ¿Por qué es tan importante un estado del arte? Pues porque es importante que un investigador se adscriba a un grupo de pensamientos, desde dónde se está planteando la investigación, de dónde se va a abordar teóricamente y metodológicamente su investigación, el planteamiento de su investigación, con quién coincide en términos de preferencia y gusto. Sí, hay autores, hay corrientes que uno dice, yo me escribo esta porque me interesa ayudar a la gente o me interesa esto o lo otro. Entonces, por eso es importante esa adscripción. También es importante no solamente identificar con quién te adscribes, sino con quién te distancias, con quién mantienes la distancia en el planteamiento y en la formulación y en la conducta y en la historia de la ciencia, de cada una de las corrientes, de cada una de las teorías, de cada uno de los métodos. Desde dónde se espera tener aportaciones y contribuciones y cuáles son los puntos omitidos o de conflicto frontal en este estado del arte. Sí va a haber escuelas que se confrontan, como lo vamos a ver. Bueno, hay algo que se llama en la historia de los campos científicos puntos de continuidad. Y es el caso donde ante las posturas del problema pues hay una especie de continuum, aunque hay contribuciones en distintos modelos, ¿no? Entonces retomé para la Escuela Científica de Administración a Frederick Taylor, su articulación a Henry Ford, que trabajó la línea de producción, Frederick Taylor trabajó tiempos y movimientos, y Fran y Lilia Gilbert trabajaron los micromovimientos, ¿no? Entonces, dentro de esta escuela científica se vino a constituir toda una corriente teórica, ¿sí? Que sigue siendo para el paradigma dominante, que no hay que olvidarnos, ha sido el paradigma dominante. De la misma manera, John Watson, Iván Petrovich Pavlov y Burroughs Frederick Skinner van conformando lo que es, a veces sin que ellos lo sepan, a veces de manera intencionada, lo que son las corrientes teóricas del conductismo en la psicología. Bueno, aquí tenemos otra cuestión, por ejemplo, con contribuciones. ¿Qué es contribuciones? Contribuciones es que si bien el conductismo hace una serie de planteamientos sobre una mirada clara en de ver las cosas, es decir, hipotético-deductiva, que es más de estímulo y respuesta, se articula con otra corriente, que es la tecnología educativa, y entre el conductismo y la tecnología educativa van desarrollando y va desarrollando otra corriente que es la teoría de las competencias educativas. No son lo mismo en el sentido estricto, sin embargo se vienen a nutrir y son los paradigmas dominantes en educación principalmente. Entonces, hay una formulación teórica, hay una manera de ver las cosas y sobre todo, y ellos quizá no lo sepan mucho, tiene que ver con este esquema industrial, este esquema fabril de hacer las cosas, de tiempos y movimientos, de buscar la eficiencia educativa y que a los actores pues no nos interesa mucho, hay que darle más estímulos o sanciones para que reaccionen ante el conocimiento. Entonces, esa es la línea de continuidad y complementariedad, que si bien no es una escuela en el sentido estricto, se han venido a enriquecerse y a fortalecerse los enfoques. Bueno, ahora ahí vamos a ver lo que son los puntos de distancia. Y bueno, como lo hemos señalado, son posturas ante problemas
Y si bien no son postulados de confrontación, sí mantienen cierta distancia, aunque me ha tocado ver paradigmas o teorías que sí se articulan incluso para hacer estudios, ¿no? Como es la escuela científica y el humano relacionismo. En el caso de el humano relacionismo, déjenme platicarles que iba por la escuela científica, iba por Taylor principalmente, pero cuando empieza a descubrir Elton Mayo la dimensión humana, pues sin querer empieza, sin querer porque él venía de la escuela científica, la parte administrativa, empieza a tomar distancias. Tomar distancias no es confrontarse, sino descubren que hay una nueva dimensión. De la misma forma, bueno, no sé si de la misma forma, pero la relación del conductismo y el humanismo en psicología es interesante, son distintos planteamientos, hay distintos postulados en cada uno de ellos y entonces sí es importante demarcar lo que se va haciendo, lo que van descubriendo y para eso sirven los puntos de distancia. Ahora hay otra cuestión que se llama puntos de antagonismo y son posturas ante el problema y las contribuciones donde ya el antagonismo es conflicto. Y es el caso, pues bien conocido por muchos de nosotros o de varios, el caso del conductismo contra el psicoanálisis de Freud y posterior a Freud, ¿no? Entonces son escuelas que luchan ferozmente entre unas y otras y nuevamente hay que ver las contribuciones que se han dado en distintos momentos, ¿no? Entre Pavlov, Skinner y Watson, entre Freud, Lacan, este, y otros teóricos del psicoanálisis. Es importante saberlo y verlo. Bueno, hay algo que se llama puntos de antagonismo. Déjenme decirles, por ejemplo, que entre Marx y Max Weber hubo, no son contemporáneos en el sentido estricto. Marx es primero y posteriormente Weber. Weber toma distancia mucho de la mirada de marxista porque Weber encuentra que mucha de la explicación marxista es economista, es decir, que tiene que ver mucho con el desarrollo tecnológico y el desarrollo económico, mientras Weber empieza a construir otros tipos de espacio con referencia a la cultura y al poder. Entonces, Weber nunca reconoció a Marx, pero nunca quiso ser adscrito al marxismo o al planteamiento marxista. Pero fíjense cómo son las historias, ¿no? Pierre Bourdieu analiza distintos fenómenos y empieza a encontrar que hay cuestiones como el capital social, como el capital simbólico, como el hábitus y otras cuestiones, y retoma precisamente de la corriente marxista y de la corriente weberiana para enriquecer la teoría. Y entonces, lo que en un momento fue puntos de antagonismo, ahora son puntos de complementariedad y que baseado, pues, cómo lo retoma, cómo había bueno, no, sino un conflicto, un planteamiento antagónico, pero las lecturas tanto de Marx como de Weber, entendidos de estructura, de dinámicas, de relaciones, de estructuras de poder, Bourdieu las pudo implementar en estas teorías del hábitus, de campos, del capital, para entender los distintos conflictos de una manera mucho más profunda. Bueno, ahora, en la historia del campo científico, fíjense que pasa algo muy interesante con el management. Hay puntos de antagonismo, pero este punto de antagonismo no se hace con una teoría rival, paradójicamente. Sí, hemos visto que el management se ha rejuvenecido de muchas maneras y busca la manera de encontrar la eficiencia, la competitividad, la rentabilidad y la productividad, y que ha desarrollado sobre todo con los ingenieros,
y algunos psicólogos en algunas otras cosas, esta manera de hacer y de plantear y de instrumentar en la teoría administrativa. Sin embargo, es importante saber ya desde hace rato que hay puntos de agotamiento que tiene que ver ya con que tiene que ver ya con ya como obstáculo epistemológico ya no contribuye a comprender la realidad, al contrario, hay bastantes eufemismos en el management y que a través de la eficiencia, la rentabilidad, la competitividad y la productividad parece que no hay otras formas de pensar. Se ha abusado con referencia al pensamiento único, que es el pragmático en las teorías administrativas. Ahora, déjeme decirles, sí ha habido teorías rivales, pero no sé, las han desaparecido. Las teorías de los corpos, las teorías de las cooperativas, y no juegan un papel importante. Pero bueno, no, porque por el paradigma dominante, que es el management precisamente. Sin embargo, los puntos de conflicto no vienen a veces de la teoría, vienen del agotamiento y de la exigencia ontológica, o sea, de la realidad. Entonces, hay muchos movimientos sociales, en el caso de América Latina, Bolivia, Chile, Argentina, El Salvador, México, han manifestado muchas de las cuestiones que ha desarrollado el management por la vía del neoliberal y que ha afectado. Y también, bueno, eso es en la vía de la movilización social, pero en la vía de la repercusión, pues ha generado mucha desigualdad, mucha pobreza. Esta teoría del management que no platica de otras maneras de hacer las cosas, sino siempre buscando la eficiencia, la rentabilidad para el rico, para que haga más capital, y esto ha dañado mucho ecología, a la ecología. Entonces, hay agotamiento y el agotamiento no se da porque no va a haber más, porque ya llegó y aunque le pongan otro nombre y aunque le pongan fusionen dos técnicas para decir que ahora es una nueva teoría, y aunque muchas de las cosas y los abusos que han dado con esta teoría administrativa, entre comillas, es precisamente por lo que ha generado en el daño social y en la crisis civilizatoria. Bueno, ahora, aunque no hay una teoría rival explícita, sí empieza a haber una teoría rival en cuanto a la sustentabilidad y la crisis de la civilización. Empieza a haber una teoría rival, bueno, ya no empieza, sino continúa con el marxismo y con otras corrientes críticas y con las teorías de cooperación y de economía social. Entonces, por ahí está latente, aunque no ha sido el rival que confronta a la teoría a esa pseudo teoría del management, sí es importante ya como obstáculo epistemológico ir replanteando, no solo por el agotamiento y la reificación de estar construyendo siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, replicando y replicando lo mismo, como sordera, sino por gritos de injusticia, de desigualdad, de discriminación, lo que hacen a la ciencia que se busque replantearse. Bueno, pues esto es lo que les quería decir y espero que haya contribuido por lo menos en la reflexión. Muchas gracias.